muchas gracias por la invitación y por su atención. Si me pueden poner, por favor, mis diapositivas. Deben de estar ahí mis diapositivas. Se llama Objetividad biológica de la dignidad del hombre. De acuerdo. Bien, pues voy a empezar, aunque no tengamos el apoyo audiovisual, que ojalá y se consiga, porque hay bastantes fotos biológicas que quisieran que vieran. Bien, desde el inicio de los tiempos hemos visto que hay actos de segregación de diferentes grupos humanos. Se han dado por edad, por sexo, por raza, por condición de salud, por creencias, por conductas. Pero entre todos ellos sobresalen, sin lugar a dudas, tanto en el siglo pasado como en este, una segregación de la vida naciente, de la vida por nacer, es decir, del embrión. Si ustedes se ponen a pensar cuántas inteligencias y cuánto dinero y cuántas personas están luchando en contra de el más indefenso de los individuos, porque incluso el adulto mayor o el adulto moribundo tiene, a lo mejor, ha creado vínculos de los que ya nos hablaba la doctora desde el punto de vista psicológico, y esos vínculos, pues alguien habrá quien lo defienda. Aquí es la persona más vulnerable porque ni siquiera lo han visto, ni siquiera lo han tocado, ni siquiera nada. Lo que sorprende sobre todo es que de alguna manera esta lucha contra el embrión es cuando más información biológica tenemos sobre el propio embrión. Hemos visto, por ejemplo, en las antiguas Roma y Grecia, y en culturas incluso aún más antiguas, la esclavitud, cómo se despreciaba a los niños y a las mujeres, digamos que no tenían todos sus derechos, o las culturas desde el siglo XIV hasta el XVIII en el mundo occidental con respecto a esclavos. Más adelante, en culturas orientales, cómo se segregaba ancianos, incluso en culturas orientales, ya cuando iban a morir se les llevaba a un lugar desolado, principalmente a montañas, para que se los comieran los buitres y que no tuvieran alimentos ni nada, ¿no? Luego la segregación por razas desde el siglo XIV hasta el siglo XX, que pues bueno, todos hemos presenciado, y como decía, en la actualidad, desde el siglo XIX hasta la fecha, es a los embriones y también en menor grado a ancianos y moribundos. Es decir, acabamos teniendo una tentación de crear un club de Toby, pensando que algunos van a ser diferentes y por lo tanto de menor valor. Esa es la gran tentación del ser humano, pensar que los míos y los de otros, ¿no? Y los otros, claro, siempre son peores que los míos,
Entonces, de alguna manera, como que, pues eso es algo que está fuera de la realidad. Hablamos mucho de derechos humanos. La siguiente, por favor. Sí, ahora sí ya. Hablamos mucho de derechos humanos, etcétera, pero al final no es que estemos discriminando. Eso ya es feo, no vamos a decir que no. Pero sobre todo es que estamos disponiendo de la vida o usando a ese ser humano. ¿Se dan cuenta de la diferencia y la gravedad del asunto? Esto es muy, muy grave. Bien, la siguiente, por favor. La medicina es una ciencia que se ocupa de poner en evidencia la realidad cuantificable, la realidad medible, incluyendo también la dimensión psicológica, por supuesto, ¿no? Dentro de lo que es la medición de la inteligencia o de los neurotransmisores, que a lo mejor se bajan en la depresión o suben en la euforia, etcétera, etcétera. Es decir, que la medicina solo puede responder. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ay, es que están platicando. La siguiente, ya. Ay, están platicando. Bien. Entonces, la medicina no puede responder a la sociedad a la pregunta de si un nuevo ser humano es persona. Solo puede responder que existe un nuevo organismo y que este organismo es de la especie humana. Es lo único que puede responder la medicina, porque no tiene los elementos de juicio que va a requerir para responder el otro atributo, es decir, el ser persona. Esto lo va a responder la filosofía desde la metafísica, desde la ontología, etcétera, pero no las ciencias biológicas, no la medicina, no la física, no las matemáticas, etcétera. Además, va a responder, por supuesto, por la salud del individuo, por la comparación con la población general, por los mecanismos de transmisión de las enfermedades, etcétera, ¿no? Vamos a ver entonces qué nos dicen las ciencias biológicas sobre quién es el embrión unicelular. La siguiente. Esa. Bien. El embrión unicelular es una unidad funcional. En biología, la unidad funcional... La unidad funcional se define como un conjunto de componentes micro o macroscópicos que van a definir un organismo, o van a definir, dependiendo si hablamos de la unidad funcional del riñón, pues va a ser el glomérulo, ¿no? Gracias. Y no la unidad funcional de todo un organismo. A veces nos dicen, ¿por qué quienes defienden la vida o quienes consideran, esto no es una consideración, es una demostración totalmente científica, que el embrión ya es un organismo? ¿Por qué luego al final de la vida, cuando se trata de definir si un paciente está vivo o muerto, porque ya ha perdido la conciencia, en fin, etcétera, entonces ahí sí usan ustedes el argumento del sistema nervioso central? Porque es que una vez que se desarrolla, vamos a hablar ahorita de otras etapas del embrión y cómo hay otra unidad funcional. Una vez que se desarrolla el organismo, puede no haber nacido, pero ya está funcional su sistema nervioso central, entonces la unidad funcional es el tallo cerebral y la corteza, no solo la corteza. La corteza nos permite o nos impide estar conscientes, pero el tallo cerebral nos da el automatismo cardiorrespiratorio. Por ende, la unidad funcional, cuando solo somos una célula, es esa célula. Y esa unidad funcional es esa célula que es muy especial. De eso trata el resto de la plática, ¿no? De cuán especial es esa primera célula denominada
cigoto, de cuán diferente es de lo que sería cualquier otra célula del organismo, y van a ver por qué. Entonces, al principio la unidad funcional es el genoma de esa célula, pero la célula misma. ¿Por qué? Porque es totipotencial. Esto con lo de las células madre ya se ha sabido suficientemente, o sea, ya está muy conocido, y es totipotencial porque va a dar origen a todo el organismo. La siguiente, por favor. Bien, el cigoto surge una vez que termina la fertilización. Vamos a ver en un ratito qué es esto, pero es más que la suma de la mitad del genoma de los dos gametos. Es decir, no es la mitad que me tocaba de mi mamá y la mitad que me tocaba de mi papá y ya está. Es mucho más que eso, porque cada uno de los gametos, que ya tienen que estar maduros, no pueden estar inmaduros, primero que nada tienen que silenciarse y luego activarse. Y después de eso va a haber un proceso en el cual el interior de la célula nueva de este cigoto va a crear todo un microambiente, que es lo que ahora se llama epigenética. Seguro ustedes lo han oído. Uno puede tener una carga genética, por ejemplo, para diabetes, pero si uno cuida la dieta, el ejercicio, bla, 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 entonces no se va a desarrollar esa carga genética. Entonces es la epigenética que se va a formar en esa primera célula, que ya es el embrión unicelular, que va a silenciar o no las partes del genoma o a activar a través de metilaciones y desmetilaciones esa parte del genoma de los papás. La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver que en los primeros tres recuadros en donde ustedes ven las fotos a color, son preciosas. O sea, por ejemplo, la primera es el óvulo rodeado de cientos de miles de espermatozoides, ya no de millones. Los millones se quedaron atrás, ¿no? Es como cuando elegimos novios. De los millones que ya quisiéramos tener detrás de nosotros, pues bueno, vamos a elegir unos cientos de miles. Entonces la chica, que es la gordita, el óvulo, va a elegir a uno solo, ¿no? ¿Cuál debe de ser? Entonces, una vez que el espermatozoide, que se va a desprender de la cola, esa es la segunda foto, va a desprenderse de la cola, no ha penetrado todavía la membrana, está penetrando apenas la corona radiada, y que es una corona de elementos celulares que rodean al óvulo. Háganse cuenta, la ropa y las joyitas y todo lo demás. Bueno, cuando ya va a penetrar la membrana del óvulo, se desprende de la cola y entonces atrae una cantidad de calcio que está en el medio ambiente, y esa cantidad de calcio va a atraviesa radicalmente hasta el otro extremo de la célula del óvulo femenino, háganse cuenta, como de aquí a allá, y al atraerlo lleva una estela de calcio que siempre hace una onda. No es recta, aunque él entra recto, el calcio hace una onda. Esta onda que lleva va a lograr que más adelante haya una división celular en dos planos que son asimétricos. Fíjense, este descubrimiento que se hizo por Magdalena Cernitka en el 2010 es un descubrimiento maravilloso que ha dado pie a que sepamos que es una célula absolutamente diferente al resto de las células del organismo. Solo el cigoto logra esto. Una vez que ya se divide en las siguientes divisiones celulares, ya no va a hacer eso. Cuando es cigoto es cuando hace eso, y voy a explicar en un ratito por qué. Pero no solo eso,
Una vez que los dos núcleos de la cabeza del espermatozoide y del óvulo se unen, entonces surge una explosión de zinc. Esta bolita roja en la bola verde es la explosión de zinc que sale del óvulo ya fecundado, o sea, ya hay fecundación. La fecundación tarda 24 horas. ¿No? Entonces ya están intercambiando material genético, etcétera, pero cuanto más grande sea esta explosión de zinc, más sano va a ser el embrión. Se ha visto que si hay defectos en el embrión, la explosión de zinc es mucho más chiquita. Entonces, fíjense qué bonito. Esto también fue el grupo de Magdalena Cernitka quien lo descubrió. Es una chica de un país comunista, no recuerdo ahora de cuál, pero trabaja en Estados Unidos, en el laboratorio de una universidad, y vean, la verdad es que esa foto es preciosa. Lo descubrió en el 2015, o sea, es súper reciente, la verdad, y bueno, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, estos ejes que se logran, nosotros el eje transversal en el diagrama de abajo, el eje transversal pues evidentemente es el que imaginariamente nosotros trazamos. El que acaba trazando el calcio de la penetración del espermatozoide es el rojo, que es el que nos va a dividir esa célula en diferentes divisiones. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente para que se llene toda la diapositiva. Bien, entonces la particularidad de esta división, que se refiere, primero está el cigoto con la entrada del espermatozoide en el segundo diagrama, es que cada una de estas divisiones se va a dividir en un número diferente de células, o sea, vean qué maravilla, y en tiempos diferentes. La célula mayor va a dividirse en 3 células a las 11 horas de la fecundación, y la menor se va a dividir en 4 células y lo va a hacer hasta las 12 horas. O sea, ya ahí estamos teniendo una evidencia de que esta primera célula se está comportando como un organismo, no como una célula nada más. Cualquier otra célula del organismo, cuando se divide, se parte a la mitad y ya está. Y se divide el material genético a la mitad y a la mitad. Y así se van replicando todas las células de nuestro organismo. Y punto, no tiene más chiste que eso, digamos. Pero en este caso está cada parte sabiendo. No solo eso, este eje va a coincidir perfectamente con el eje céfalo-caudal, es decir, de la cabeza a los pies. Nuestro cuerpo está totalmente conformado por órganos diversos, ¿no? Pero también si viéramos solo el cráneo de la persona, por lo que es una división que va así, en línea oblicua, y que deja el cerebro en la parte de arriba y todo lo que son las estructuras de la cara, la boca, etcétera, la nariz, la respiración, la deglución, etcétera, por debajo. Entonces, es así de matemático, así de hermoso, de verdad, y bueno, para mí esto es una mega comprobación, porque podría alguien argumentar que el puro genoma, pues bueno, todas las células van a tener ese genoma, solo que compartes silenciadas, excepto la primera célula, que es esta, el cigoto, y que es totipotencial. Pero no, es que hay mucho más que ese primer genoma. La siguiente, por favor. Bien, vean aquí, cuando son 2 células, a partir de que hay 2 células, la unidad funcional va a ser una proteína, que es una proteína de cohesión, para que no esté una celulita por aquí y otra celulita así como al fondo del salón, ¿no?
Entonces, para que se mantengan unidas, esa proteína, que se llama la proteína F9, va no solo a ser una proteína de unión celular, sino que además va a ayudar a que se comunique una célula con la otra. Y luego esas 7 primeras células, acuérdense, ¿no?, que la macrómera se divide en 3 y la micrómera en 4, entonces son 7, no solo que estén juntitas, sino que se comuniquen, ¿no? Y que le digan a una, pues ahora tú vas a silenciar esta parte del genoma para que vayas produciendo esta línea celular y tú esta otra y tú esta otra. Háganse cuenta que es como un chat, ¿no? Y entonces pues ya se ponen de acuerdo las diferentes células. Cuando ya tenemos todo un conjunto así redondito de células, de muchas, es la mórula, y luego cuando empieza a migrar esa mórula, una parte se va a un extremo, digamos, de lo que va a estar cubierto de las membranas embrionarias y se parte como en la mitad. Es justo el momento en el que va a anidar y a implantarse. Algo fabuloso, de verdad, que es así como sorprendente, es que desde que comienza la fecundación, no ha terminado esas primeras 24 horas, ese embrión está ya dirigiendo todas las células de la madre. Tenemos miles, bueno, millones de personas que luchan por destruir al embrión, pero el embrión unicelular dirige los millones de células de su mamá. Ya le dice a la mamá, al hipotálamo de su mamá, deja de producir esta hormona, manténlas en alto, estrógenos y progestágenos, para que el endometrio, que es donde se va a anidar el bebé en el útero, pues esté suficientemente ancho, suficientemente lleno de sangre, todo el sistema inmunológico de la mamá cambia, etc. Y lo hace cambiar el embrión. Uno cree que es la mamá la que sostiene al embrión. En realidad, una mujer que ha estado embarazada siempre va a ser una mujer que tiene un sistema inmunológico mejor que si nunca ha estado embarazada. Entonces, es el embrión el que protege a la mamá. Claro, por supuesto, el embrión sin la mamá no sobrevive. Pero a ver, levante la mano el que de ustedes pueda sobrevivir sin alimento, sin hidratación, sin protección al medio ambiente, si lo golpeamos así con una grúa, aunque estén muy delgaditos, bueno, conmigo sí sería una grúa, ¿no? Y nos golpean así en una pared, que nos avienten, etc. ¿Quién de ustedes sobreviviría? Nadie, nadie, la verdad. Entonces, de la misma manera, el bebé sobrevive antes de nacer adentro del cuerpo de la mamá. De hecho, en el parto la mujer no pierde nada de su cuerpo, nada que es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero. O sea, imposible, porque no es mi cuerpo, es el cuerpo de mi bebé, ¿no? Entonces, si fuera... Gracias. Si fuera mi cuerpo, al dar a luz, perdería una parte de mi cuerpo. No digamos si tiene uno más de un hijo, pues uno iría perdiendo y perdiendo cuerpo, ¿no? Uf, a mí me convendría, pero no, por desgracia no es así. La que sigue. Bien. Sin embargo, el punto fuerte, aunque muy atacado, el punto fuerte es este nuevo genoma. ¿Qué nos va a aportar el nuevo genoma? Va a expresar desde el inicio que hay una construcción, una identidad absolutamente nueva. Por eso ni los gemelos monocigóticos, es decir, los idénticos, yo nunca sé en el lenguaje habitual qué cosa es gemelo y qué cosa es cuate. Se me confunde qué es lo que... Pero bueno, en medicina los dos son gemelos. Entonces... ni siquiera ellos son idénticos desde el punto de vista de genoma,
¿no? Entonces, bueno, pues por estos cambios en el microambiente celular que hacen que realmente acabe habiendo diferencias. Entonces, se da la identidad del nuevo individuo, la especie. Esto que estoy diciendo, pues también funciona para especies superiores, no solo para el individuo de la especie humana, pero obvio, el genoma es el que nos da la identidad de especie. Las características físicas, etc. Va a haber cambios continuos a lo largo de la vida. Pues vamos a ir envejeciendo, nos guste o no, pero bueno, como diría el doctor José Cuti Porter, que realmente fue el primero que se interesó en bioética en nuestro país y bueno, que ya falleció, él solía decir, bueno, pero peor si no, ¿verdad? Y es cierto, peor si no llegáramos a la vejez. Entonces, la actividad de los genes, el genoma es lo único que permanece igual, pero lo demás va cambiando. La actividad de los genes, claro que se puede alterar. Se puede alterar si nos sometemos a accidentes tóxicos, a accidentes de radiación, etc. Pero bueno, son cosas externas. En sí el genoma sigue siendo el mismo, ¿no? Y por tanto, aunque el cuerpo cambie, la identidad sigue siendo la misma. Somos un embrión, somos luego niños, luego adolescentes, jóvenes, adultos mayores, pero seguimos siendo las mismas personas. La siguiente, por favor. Desde la fecundación, al adquirir el nuevo genoma, adquirimos la naturaleza humana. No tenemos un genoma de manzanitas o de lo que ustedes quieran. Somos de la naturaleza humana, con todo lo que eso conlleva. No me extiendo, ¿no? Y no va a haber saltos cualitativos. De repente soy un preembrión, o sea, un algo, para convertirme en un alguien. Eso la filosofía lo enseña no de manera inmediata y lisa y llana, o sea, hay que pensarle bastante, pero lo demuestra, eso sí se los puedo decir. No hay saltos cualitativos en la naturaleza de las cosas. Una silla no puede llegar a ser persona, ni una persona puede llegar a ser silla. Podemos cargar a alguien, pero no podemos ser sillas, ¿ok? Potencialmente adquirimos los accidentes. Por ejemplo, un accidente son las extremidades que el embrión va adquiriendo, ¿no? Pero también un accidente es que alguno se licencie, que otro llegue anciano. Esos son accidentes. No es lo esencial, la esencia de persona es lo que es inmutable. Bien, la siguiente, por favor. Cuando hay un aborto, por ejemplo, esto es el resultado de un metaanálisis. Se llama metaanálisis cuando algún grupo de investigadores deciden revisar lo que han hecho otros investigadores. Entonces, aquí juntaron lo que había de 68 estudios a lo largo del mundo, 68 estudios que cada estudio revisó lo que estaba pasando en sus países, etcétera, y vieron las causas de muerte materna. Las causas de muerte materna sin embarazo, pues son las de la izquierda. Si se da a luz, son mucho menos. Si hay un aborto espontáneo, son pues altas, pero no tan altas como si ni siquiera hay un embarazo. Pero cuando el aborto es provocado, es decir, cuando no es un aborto espontáneo, que bueno, pues perdió al bebé, sino que hizo algo para perderlo, las muertes, vean cómo se disparan. Y además, esas muertes se dan más por suicidio, lo multiplicamos por 3 en comparación con los otros grupos. Es decir, la muerte aumenta 170% más que si la comparamos con el grupo de esos 68 grupotototes de mujeres que dan a luz. La siguiente, por favor.
Concluyendo, el embrión es un individuo humano desde la fecundación. No podemos hablar que es otra cosa. Aún en el aborto microscópico se trata de la muerte de un ser humano. Puede la mujer no verlo, con la píldora del día después o si fuera un aborto espontáneo, pero es un ser humano, es la muerte de un ser humano. Los datos de la primera división celular ya muestran un genoma diferente al de sus padres, no solo la mitad de cada uno. No es que, es que yo saqué los pies feos de mi papá y las manos bonitas de mi mamá y la miopía de la tía no sé quién y así. Este genoma va a permanecer igual toda su vida, a menos que a propósito lo alteremos. Este genoma va a dar las instrucciones para el desarrollo autónomo. La mamá no le dice nada al bebé, el cuerpo de la mamá no le da ninguna indicación al cuerpo del bebé para que se desarrolle, y estas divisiones no se encuentran en ninguna otra célula. ¿Ok? Por eso esa primer célula podemos hablar de que es un organismo unicelular, que por otro lado, comparándolo con otras especies, por ejemplo las amibas, etcétera, también son organismos unicelulares y los consideramos organismos. No veo por qué en el caso de mamíferos superiores, que lo somos, por supuesto, no podemos decirlo, definirlo como un estadio unicelular de ese organismo. Y denotan, por ende, que es una unidad funcional. Yo con esto voy a terminar. Muchas gracias.